cierto que hay un rey, que es Carlos, quien gobierna todo, ¿cierto? Pero como había mandado a los conquistadores, estos conquistadores, o que iban a conquistar más que todo el Perú y que iban a conquistar el imperio incaico, que era una gran fortuna para la corona española, pues ellos merecían un atributo o algo de todo esto que se había descubierto. Y es por eso que se crean lo que son las gobernaciones, que ya se había hecho con la capitulación de Toledo una repartición, ¿verdad? Que no quedaba tan justo porque Diego de Almagro decía, a mí me ha tocado muy poco y a Pizarro le ha tocado más. A Pizarro le ha tocado tener una gobernación entera. A mí solo ser alcalde nada más. Entonces no estaba tan de acuerdo. Pero desde ahí ya se estaban repartiendo algunas ventajas para los conquistadores, de parte del rey. Entonces recordemos esa injusta distribución de los cargos y beneficios de la capitulación de Toledo. Que la capitulación de Toledo es de 1529. Que a Pizarro le tocó mucho más que a Almagro y Almagro no estaba de acuerdo con eso, tenía un poco de molestia. Entonces desde ahí surgen lo que son los conflictos. Dice que el Perú se dividía en dos partes. Hacia el norte era la Nueva Granada, que era de Pizarro, y hacia el sur la Nueva Toledo de Almagro. Pero profesora, ¿no dijo que Almagro solo tenía alcaldía y no tenía gobernación? Pues Almagro no estaba tan de acuerdo con esto, que dijo que iba a volver a hablar con el rey para que le diera siquiera una gobernación, porque él se merecía esa gobernación. Y eso es cuando se da la gobernación de Toledo. Dentro de la capitulación de Toledo saca lo que es una cédula donde le da una gobernación o una parte de la gobernación que era de Pizarro, le da a Diego de Almagro. Y a esa gobernación se le llama la gobernación de Toledo, que pasa a ser gobernante Almagro. Entonces ya más o menos estaba justa la repartición y así estaban tranquilos por el momento. Sino que al hacer esa repartición, como verás aquí en el mapita, al hacer esa repartición, en la mitad estaba el tesoro más grande, que era el Cusco. Entonces, Pizarro decía, como está en la frontera, el Cusco es mío. Pero Almagro decía, no, Pizarro. El Cusco es mío porque está en la frontera, pero hay más acá para mi gobernación. Entonces, fue así como empezó la disputa por Cusco. Después de haber ya repartido, ellos querían saber de quién iba a ser el Cusco. Y es cuando después de que firman todo lo que es la cédula de la capitulación de Toledo, Pizarro regresa al Perú y se encuentra con sus hermanos. Se encuentra con Hernando, con Gonzalo, con Juan, que eran los hermanos Pizarro. Pizarro tenía una gran extensión de tierras, desde las tierras de las costas ecuatorianas hasta Chincha. Y pues Diego de Almagro también, aunque no tan contento porque ya había una discordia entre quién tenía el Cusco. Diego de Almagro retorna al Cusco, pero cuando Diego de Almagro retorna al Cusco, el Cusco, aquí vamos a ver dónde está, aquí está, el Cusco estaba siendo, por resto de los incas, estaba haciendo una rebelión, eso estaba haciendo. Nosotros no vamos a permitir que la corona española gobierne así de fácil. Así que hicieron la resistencia. Se llama la resistencia de Vilcabamba porque ¿cómo fue este hecho? Manco Inca estaba en el Cusco, en sucesor de Atahualpa. ¿Qué hizo? Hizo un fuerte con todos sus allegados o quienes iban a apoyar en esa rebelión, que no eran todos, porque habían otras etnias que no querían la rebelión, sí querían que viniera España. Entonces hicieron un fuerte y se apoderaron de la fortaleza de Sacsayhuamán. Ahí hicieron su fuerte. Pero es la gente de Pizarro que viene y empieza a pelear porque dice, no, nosotros hemos tomado ya el imperio inca, entonces no va a haber más rebeliones. Y es así como Pizarro gana. ¿Por qué? No porque no había fuerzas, ni había grupos, ni había gente que peleara
Imperio Inca, sino que Pizarro gana por el mismo hecho que la gente de Manco Inca dentro de la fortaleza de Sacsayhuamán se estaba muriendo de hambre, ya no había provisiones y ya no podían resistir más. Es cuando Manco Inca existe y se va a refugiar a Vilcabamba. Y ahí lo captura y es cuando termina esa resistencia inca, que fue solo un pequeño episodio. A pesar de parecer un pequeño episodio resumido, duró desde 1536 hasta 1545. Miss, Manco Inca no había incendiado la casa donde estaban los hermanos de Pizarro. Manco Inca. Sí. Sí, pero estamos resaltando lo más principal de lo que es la rebelión o la resistencia de Vilcabamba. Para hacerlo un poco más resumido, ¿sí? La cámara. Después de eso, después de haberse rebelado y la resistencia haber sido un fracaso, ¿quién creen que había ayudado en esta resistencia para que ganara Pizarro? Pues cuando retornaba al Cusco, justo retornaba Diego de Almagro y se vio con esta incidencia, y es cuando apoya a Pizarro. Si Diego de Almagro no hubiera apoyado a Pizarro, quizás le hubieran tenido más difícil de poder abolir a Manco Inca. Pero como Diego de Almagro intervino, porque fue la última vez que intervino y fue la última con Pizarro, fue que ganaron la resistencia inca. Y ya no hubo más resistencias por el momento, porque después ya vienen, ¿no?, lo que son las rebeliones. Después de eso, como aún estaban ellos peleados o estaban en diferencias porque que uno quería el Cusco y el otro también, entonces Diego de Almagro dice, yo me voy a agarrar el Cusco. Y Pizarro dice, no, no puede ser de esa manera. El Cusco está en medio de los dos. Es según qué diga la corona, dice Diego de Almagro. Entonces es cuando se da la guerra civil, la primera guerra civil entre los conquistadores o entre los socios, si lo queremos llamar así. Esta primera guerra civil se llama la Guerra de las Fronteras. ¿Por qué? Porque es la lucha de pizarristas y almagristas por el Cusco. Es la primera guerra civil. Y como en toda guerra hay batallas, en esta primera guerra no había batallas. Una de las primeras batallas de esta guerra civil, que era la disputa por el Cusco, fue la batalla de Pachachaca, que fue en 1537. En esta batalla, ¿quiénes eran un versus? Entre pizarristas y almagristas. En los pizarristas no iba a la cabeza Pizarro, sino iba Alfonso Alvarado. Y en los almagristas tampoco iba a la cabeza Diego de Almagro, sino iba Rodrigo de Ordóñez. Ellos dos iban a la cabeza peleando por pizarristas y almagristas. Todo por esta guerra de fronteras de quién tiene que tener el Cusco. En esta pelea o en esta batalla, quien gana esta vez son los almagristas. Y al ganar los almagristas, pues poseen el Cusco por un momento determinado. Y también con ello capturan a los hermanos de Pizarro. Diego de Almagro estuvo a punto de decapitarlo, de asesinarlo. Pero es en la Confederación de Mala, que hubo una reunión, donde un allegado de Diego de Almagro le aconseja que no lo mate, que no lo estrangule, sino mejor que lo tome de rehén para poder controlar a Francisco Pizarro. Y es así como le perdona la vida y esta vez negocian Francisco Pizarro con Diego de Almagro, porque Diego de Almagro tenía pues de rehén a su hermano. Y se da después la batalla de Salinas o la batalla de las Salinas, que se da en 1538. En las Salinas, que fueron en afueras del Cusco, otra vuelta, se vuelven a enfrentar pizarristas con almagristas, pero esta vez al mando de los pizarristas iba Hernando Pizarro. Pero profesora, ¿los hermanos de Pizarro no estaban capturados? Sí, pero hubo una negociación entre Pizarro y Almagro para que devolviera a sus hermanos. Y vas a darte cuenta más adelante que ese fue el peor error de Almagro. Entonces, le devolvió a sus hermanos y dijeron que iban a esperar a que dijera el rey para ver quién se quedaba con el Cusco.
Entonces, calmadas las aguas, viene la batalla de Salinas, donde ya no se enfrenta pues Francisco Pizarro, sino por los pizarristas, también como para no quedarse atrás, viene Hernando Pizarro, que había sido anteriormente uno de sus prisioneros, ¿no? Un rey de Diego de Almagro. Hernando Pizarro con los pizarristas y con los almagristas viene otra vuelta Rodrigo de Ordóñez. Otra vuelta el enfrentamiento de Salinas entre pizarristas y almagristas. Y esta vez, ¿quién cree que gana? Gana los pizarristas. Los pizarristas. Y toman de prisionero a Diego de Almagro. Y lo matan. Con los pizarristas. Toman de prisionero a Diego de Almagro. Lo toman de prisionero y ellos sí no lo piensan, ni para negociar, ni para nada. Ellos sí lo estrangulan. En la plaza del Cusco. Ahí estrangulan a Diego de Almagro. Me hizo una pregunta. ¿Ya sigue existiendo la plaza de Cusco? Sí. Plaza de Cusco, sí. Lo ahorcaron. Ahí lo ahorcaron en la plaza de Cusco. Luego de eso, había almagristas, pero ya no tenían pues a su jefe. Era Diego. Los almagristas mataron a Pizarro. Claro, fue más. Los pizarristas mataron al Almagro. Oye, Lo justo, Luego ¿no? de eso viene lo que es la venganza de los almagristas. ¿Por qué la venganza de los por jefe. que habían matado a su jefe? Pues a Diego de Almagro. Por jefe. Entonces, en la venganza de los almagristas, ya no se enfrenta, Villano favorito. de Pizarro o los pizarristas con almagristas. Esta vez, en la venganza de los almagristas, se enfrenta Juan de Rodo. Y ahí es cuando dice lo que dice su compañero. Ahí, en esta de la venganza de los almagristas, va a morir Pizarro. ¿Cómo muere Pizarro? Bueno, Juan de Rodo, que es Lo matan. corazón, juntó su gente y se fueron a la casa de la gobernación. Así, tomaron como una emboscada en la casa de la gobernación, entraron y mataron a Pizarro. Y a pesar que Pizarro tenía 63 años, Pizarro dio lucha. Sino que en un enfrentamiento de que no maten a su medio hermano es cuando le dan un cuchillazo a Pizarro. Torime. Después de eso viene la Segunda Guerra. Ya ver muerto Almagro y Pizarro, los de un comienzo, en la Segunda Guerra, pues como veía todo este caos y todo esto se estaba escuchando en la corona española en España, mataron a Vaca de Castro. Mandaron a Vaca de Castro porque se habían dado cuenta que como ya no estaba Pizarro en la gobernación, Diego de Almagro, el mozo, que era su hijo, también se llamaba igual, Diego de Almagro, estaba haciendo gobierno no oficial porque nadie lo había declarado gobernante. Es por eso que la corona española dice, no voy a mandar a Vaca de Castro para que ponga un poquito de orden aquí. Y entonces en esta Segunda Guerra Civil es cuando Vaca de Castro hace un versus con Diego de Almagro en la gobernación del Perú, más que todo por la gobernación del Perú, porque decían, la corona española no reconocía a Diego de Almagro como un gobernante, sino para ellos era un gobernante no oficial, porque recuerden que mayor favoritismo le tenía a Pizarro. Y en esa Segunda Guerra se da la batalla de Chupas. ¿Qué es la batalla de Chupas? También es otro enfrentamiento. Ya se acabaron los almagristas con pizarristas. Este enfrentamiento va a ser entre Vaca de Castro versus Diego de Almagro el mozo. El mozo para no confundirlo con su padre, pues, ¿no? El Diego de Almagro el mozo, su hijo. El enfrentamiento hace que gane Vaca de Castro. Gana Vaca de Castro y Diego de Almagro el mozo, pues es capturado. Y tiene la misma suerte que su padre, lo estrangula en la plaza del Cusco. Y él pide antes de morir que se le entierre con su padre. Y así ya se estaba poniendo un poco de orden ya en lo que es de la toma del Cusco, poniéndose un poco de orden, gracias a que habían mandado a Vaca de Castro, los españoles. Pero después hubo otro levantamiento, hubo una tercera guerra civil. Esta tercera guerra civil se dio por la rebelión de los insatisfechos. ¿Quién eran los insatisfechos?
por la rebelión de los encomenderos que todavía quedaban. ¿Por qué se estaban rebelando? Si ellos eran encomenderos, y los encomenderos, pues, ¿qué son encomenderos? Ellos tenían la ventaja de tener todas las atribuciones y tener de servidumbre a lo que es el Imperio Incaico o lo que fue el Imperio Incaico. Todo por una paga o un porcentaje de que ellos habían dado la conquista, habían hecho la conquista, era como un pequeño pago que les daba la corona española. Pero no solo era de que les den nada más o que sirvan los incas, sino que otro de sus propósitos, según la corona española, era de que ellos tenían que evangelizar, cosa que eso no se daba, o sea que debían convertir al Imperio Incaico en católicos. Y también que no deberían explotarlos, que deberían respetar un poco sus derechos, pero esto no se daba. ¿Quién se da cuenta de esto? De que no se daba, que los encomenderos eran muy abusivos. Se da cuenta Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas se da cuenta y intercede por lo que es el Imperio Incaico, por la comunidad del Imperio Incaico, y dice que podemos tener una ley, porque no se está dando lo que se dice, no se está evangelizando, se está explotando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, la corona española propone, junto con Bartolomé de las Casas, hacer la ley de los indios. La ley de los indios protegía a los indígenas, los protegía de que no sean explotados, de que sí sean evangelizados, de que siquiera los traten un poco bien, no como esclavos. Sin en cambio, los encomenderos lo trataban prácticamente como esclavos. Y es esto que se da la rebelión de los insatisfechos, o sea, la rebelión de los encomenderos, porque ellos no estaban de acuerdo. La ley de los indios, ¿qué iba a pasar? Ya no iban a explotar a los indios a sus anchas, ¿verdad? Y tampoco iban a recibir toda la fortuna. Y tenían que hacer pues su trabajo de evangelizarlos. Entonces, como que a ellos no les gustaba, no les convenía. Ellos querían seguir viviendo así sin reglas y recibiendo bastante. Entonces, en esta rebelión de los encomenderos es cuando el pizarrista, junto con su tropa, Gonzalo Pizarro, se va contra la corona española. Él y su grupo nada más contra toda la corona española. ¿Por qué? Porque le habían aconsejado de que él podía formar una nueva monarquía en el Perú, pero sin la corona española. Tú puedes formar tu monarquía, dice. Entonces es cuando él se va contra la corona española. Y en esta tercera guerra civil, pues otra vuelta, como había habido este desorden, de que había una rebelión de los insatisfechos, pues ahora envían a otra persona, pero esta vez envían a un virrey, para ya empezar lo que es el virreinato. En 1544 envían al primer virrey del Perú. ¿Quién era el primer virrey del Perú? Blasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela era el primer virrey del Perú. Y este primer virrey del Perú, pues lo que tenía que ir es a dar un poquito de orden. Y otra vuelta para empezar a ordenar se da en la Tercera Guerra Civil la batalla de Añaquito. Esta batalla de Añaquito fue el enfrentamiento entre el primer virrey versus Gonzalo Pizarro, que no se detenía, que no quería detenerse. Él quería formar su monarquía sí o sí. No le importaba que haya venido el virrey, se iba a ir contra el virrey. Y en esta batalla, ¿quién gana? Gana Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro gana en esta batalla, y es cuando otra vuelta la corona española dice, otra vuelta estamos en disturbios, porque nosotros en ningún momento hemos delegado a Gonzalo Pizarro, y más que él quiere irse contra la corona española. ¿Qué hacemos? Aquí estamos. Entonces mandaron a Pedro de la Gasca. ¿Quién era Pedro de la Gasca? Pedro de la Gasca era un obispo muy importante, pues era el jefe de la Santa Inquisición. A Pedro de la Gasca se le llamaba el pacificador. Se le llamó así por todo lo que hizo después que llegó al poder. Pedro de la Gasca, enviado por la corona española, ¿qué hizo? Otorgó el perdón a algunos rebeldes de los encomenderos y también impartió
o ya hizo que se rija la ley de los indios. Después de esto, se dio la batalla de Jaqui-Jajuna. Así se llama, la batalla de Jaqui-Jajuna, que se dio en el Cusco, que se dio en 1548. Esta batalla era pues porque Gonzalo Pizarro no se resignaba. Si en el primer envío, que fue el virrey, Gonzalo Pizarro pudo con el primer virrey, entonces Gonzalo Pizarro estaba seguro que podía con el pacificador Pedro de la Gasca. Entonces se enfrentaron Pedro de la Gasca con Gonzalo Pizarro. ¿Y quién ganó esta vez? Esta vez no, Pedro de la Gasca. Podía ganar Gonzalo Pizarro, pero ¿saben qué había pasado? Como Pedro de la Gasca había otorgado perdón a algunos rebeldes encomenderos, y como Pedro de la Gasca estaba teniendo mayor auge, mayor aceptación por la gente, en ese enfrentamiento que se dieron ellos dos, Pedro con Gonzalo, la mayoría de la tropa de Gonzalo Pizarro en el último momento se fue a las tropas de Pedro de la Gasca. Y es por eso que le gana Pedro de la Gasca a Gonzalo Pizarro. Entonces, toma de prisionero a Gonzalo Pizarro y lo decapita. Junto a su jefe lo decapita. O junto a algunos de sus soldados. Lo decapita y después de decapitarlo, para que ya no haya más levantamientos, las cabezas las pone o las muestra alrededor de las demás personas, para que no haya más levantamientos. Y es así como ya ahí ya comienza lo que son los verdaderos virreinatos, a pesar que ya había venido el primer virrey, ¿verdad? Pero esta vez ya se va